un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Algunos minutos para las entrevistas y las conversaciones que están hoy día en el debate, los temas que están en la discusión, en el análisis. El Reino Unido advierte que no podrá reiniciar o retomar las clases presenciales, una cuestión que es una fuerte demanda en el país porque los contagios de COVID-19, la velocidad a la que va la pandemia, lo han impedido nuevamente, así que se posterga una vez más el esperado regreso a clases. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en distintas partes del mundo. En Chile se intenta impulsar la conversación, se intenta un regreso a clases, pero las posibilidades son difíciles. De esto vamos a hablar con Alejandra Arratia de Educación 2020 y allá está el teléfono de Cooperativa, directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Hola, Paula, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que lo primero es tratar de aclarar en qué está la conversación respecto al regreso a clases, porque sabemos que sabemos más o menos las posiciones de los actores, ¿no es cierto? Que el Ministerio de Salud querría un regreso a clases, que el Colegio de Profesores no lo quiere si no hay un diálogo amplio con todos los sectores. ¿En qué estamos en este momento? Sí, mira, estamos en una situación en que estamos varios tratando de ayudar a generar mayor conversación y mayor diálogo, ¿no? Mira, desde el Ministerio de Educación efectivamente se generó un espacio de diálogo en octubre del año pasado, donde se ha conversado bastante en profundidad respecto a qué es lo que pasó en la experiencia del año pasado para los establecimientos que volvieron. Ahora, los establecimientos que volvieron no son un porcentaje pequeño, alrededor de incluso menos que el 10%, ¿no? En total, y la idea es poder ir aprendiendo de qué pasó con esos establecimientos, que fue una experiencia dentro de todo positiva, yo te diría. O sea, el reporte que hay es que no hubo tantos contagios y en el fondo se pudo sostener un espacio de vínculo y de trabajo coordinado con los niños, niñas, con los jóvenes, porque la gran mayoría volvieron en cuarto medio, te diría yo, ¿no? En base a los datos que tenemos desde el Ministerio. Sin embargo, ¿qué otros datos tenemos de esos lugares donde se pudo regresar a clases presenciales? Hay algunos datos que son bien desafiantes o duros desde la perspectiva de la equidad, que es que si tú miras por grupo socioeconómico, por quintil de ingreso, en el fondo, por grupo socioeconómico fundamentalmente, los que más volvieron son los de los grupos altos. Hay una preponderancia mucho mayor a que volvieron los colegios particulares pagados, y en los grupos más altos, donde hubo más como en el fondo tendencia al retorno a clase, en los grupos más bajos hubo mucho menos, lo cual es súper desafiante en un país que tiene particulares desafíos de equidad, donde uno sabe que los niños donde probablemente el rol de la escuela cumple un rol de alguna manera es un ecualizador, se llama técnicamente, pero es como que de alguna manera generan oportunidades más equitativas para todos los niños. Es muy importante ese rol de la escuela, porque en el fondo, si no, la inequidad estructural pega muy fuerte en el fondo. Pero al mismo tiempo, perdona, Alejandra, al mismo tiempo que subraya como el efecto dramático, ¿no es cierto? O sea, aquí donde hay mucha desigualdad en la educación, los que lograron volver parcialmente de manera presencial fueron aquellos colegios de más ingresos, de mayores recursos. Mayoritariamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente. Ya, lo cual nos lleva a otra pregunta que probablemente ustedes se plantearon, porque son gente muy inteligente, y es que, claro, a lo mejor no les fue tan mal en el regreso a clases presencial, no hubo tantos contagios, porque también se trata de una población que tiene muchos recursos para protegerse, ¿no es cierto? Desde que tiene casas amplias, a lo mejor no necesariamente están los niños hacinados, sí, claro. No vuelve el estudiante al mismo living donde está sentado el abuelo, por ejemplo, a lo mejor. Exactamente. Y eso nos podría dar una imagen distorsionada respecto a la seguridad de regresar a clases, no sé. Efectivamente, en el fondo, claro, lo que uno ve es que de los casos que volvieron, el fondo la prevalencia o cuántos establecimientos tuvieron brote es muy, muy bajito, la verdad, pero claro, surge lo que tú planteas, que en el fondo uno dice, bueno, efectivamente, cuando los establecimientos tienen las condiciones y tienen el contexto para poder tomar medidas y de alguna manera poner en práctica esas medidas adecuadamente,
no hay tanto contagio. La gran pregunta es cómo avanzamos para que en todos los establecimientos del país sea posible tomar esas medidas, por un tema de equidad, que es lo que conversábamos anteriormente, ¿no? Y ahí está el gran desafío. Ahora, los establecimientos, el Ministerio generó un espacio y dio de alguna manera recomendaciones, orientaciones, y puso una fecha para que los establecimientos pudieran mandar en el fondo el plan que tienen para el 2021, para este año en el cual ya estamos, ¿no? Pero para el año académico. Y eso se recibieron los planes en el fondo, y ahí se pudo observar que hay un gran porcentaje de establecimientos que en el fondo está organizado no para volver con todos los niños al mismo tiempo permanente, sino que está organizado para volver en el fondo ya sea en turnos o en horarios diferidos o con los niños en distintos días, cosa que es más o menos razonable por un tema de aforo, ¿no? No todos los establecimientos tienen la posibilidad de en el fondo de volver con todos sus niños el tiempo en un horario habitual, ¿no? En ese sentido, los que vuelven, hay un 40% que en el fondo puede volver con todos, ya sea en horario puede volver con todos los días, en turnos, en horarios diferidos, o porque son escuelas rurales, donde, claro, por un tema de aforo y de espacio es más fácil. Chile tiene un porcentaje importante, no de la matrícula, sino que de las escuelas que son rurales, escuelas muy pequeñitas con incluso unidocentes, o sea, escuelas que tienen un profesor que atiende a todos los niños. El otro día estuve con un profesor del sur de Valdivia, que tenía, claro, era unidocente y eran 6 niños, si mal no estoy recordando, ¿no? Y claro, en ese contexto es más fácil porque el aforo es más viable, ¿no? Pero efectivamente hay un porcentaje importante que no estaría volviendo todos los días. Ahora, eso es en el contexto de que se pueda retornar a clases presenciales el 1 de marzo. El Ministerio ha planteado que la fecha de inicio del año escolar va a ser el 1 de marzo, que todos los establecimientos tienen que estar preparados para recibir a sus estudiantes, cosa que nosotros creemos que es importante. Sin lugar a dudas es importante que los establecimientos estén preparados. Esa preparación va a tener que ponerse en práctica en distintos momentos. No todas va a poder ser el 1 de marzo, porque piensa cuántas comunas tenemos ahora que están en cuarentena. Son comunas que no van a poder, incluso tenemos varias capitales regionales, hay un porcentaje bien importante de la población que está en cuarentena. Entonces, en esos establecimientos... Y tenemos los retrocesos de hoy. Quiero decir, no vamos como mejorando, todo lo contrario. No, exactamente. O sea, uno ve una tendencia más bien... La verdad, bueno, yo, y siempre lo digo a Paula, prefiero aclararlo, yo no soy epidemióloga, mi tema es la educación, entonces yo no me atrevo a decir cómo se ve el tema desde la perspectiva epidemiológica, pero cuando uno ve la verdad, lo que está pasando en Europa, y cuando uno ve los datos que están ocurriendo en Chile ahora, uno más bien tiene la impresión de que estamos más que estables, estamos más bien como empezando lo que uno podría pensar una segunda ola. No lo sé, yo no quiero aventurarme en una proyección desde la perspectiva epidemiológica, porque no es mi área y quiero ser súper respetuosa con eso, pero claramente los datos nos muestran que no estamos en un contexto en que vayamos hacia el control de la pandemia. Más bien al revés. Entonces uno dice, bueno, tenemos que entonces avanzar en una reflexión que nosotros desde Educación 2020 y en esto, en particular con América Solidaria, con el apoyo de UNICEF, hemos tratado de empujar, que es cómo en el fondo tomar medidas para resguardar el derecho a la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, ya sea en un contexto presencial como en un contexto a distancia o en un contexto más bien híbrido que se ha llamado. Que híbrido se ha producido un poco de problema. Híbrido, ojo, no es necesariamente que estemos en la sala de clase con algunos niños y simultáneamente con otros niños online, que eso ha demostrado ser bien complejo, y los que hemos participado, los que estamos trabajando a distancia, hemos participado en reuniones donde hay un grupo de X, 5, 6, 7, que están presencial, y otro grupo de 5, 6, 7 también, que están a distancia. Sabemos que eso es difícil, ¿no? Pero sí cómo sostener un sistema un poco más mixto. Lo que hemos planteado es que en el fondo hay una serie de condiciones que debemos considerar o de factores que debemos considerar para que podamos defender y velar por el derecho a la educación de los niños, de las niñas, de las jóvenes. Uno de esos fundamental, por ejemplo, es la cobertura universal en dispositivos y en conectividad. Se vuelve, en el contexto en que estamos ahora, algo así como un derecho bastante básico para poder acceder a trayectorias formativas, a la educación en el fondo. Chile es un país que puede hacer un esfuerzo,
sabemos que es un esfuerzo decidido, que es un esfuerzo importante, pero la verdad es que en el contexto en que estamos, con los datos que hemos visto y con lo que se prevé de la pandemia, uno dice, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo país importante para pegarnos un salto en esto y considerar que la cobertura universal de dispositivos y de conectividad es algo que es esencial. Perfecto. Alejandra, para un poco enmarcar la conversación, ustedes están trabajando en el Consejo Asesor del Mineduc, sí, ¿no? Sí. Ahí está también UNICEF. Ahí hay varias organizaciones. Y entiendo que la recomendación general, y quiero saber si estoy en lo correcto, la recomendación general es tener clases presenciales el 2021. A ver, la recomendación general es más bien prepararse para poder tener clases presenciales y tomar todas las acciones que sean necesarias para poder tener eso, para poder tener clases presenciales, entendiendo que las clases presenciales juegan un rol fundamental. Ahora, el reporte es bien como explica mucho que esto va a depender de los contextos, esto requiere la participación de las comunidades educativas y esto en el fondo implica tomar opciones en términos de por cuáles grupos comenzamos, cómo comenzamos con esos grupos. No es a cualquier costo. Entonces, en el fondo es más bien cómo nos preparamos para, entendiendo que las clases presenciales tienen un rol muy importante y que yo creo que en esto no hay actor en el ámbito educacional que lo ponga en duda. En el fondo, las clases presenciales juegan un rol muy importante, no solo desde la perspectiva del aprendizaje, sino que desde la perspectiva del desarrollo integral de los niños y de las niñas, de la socialización, del vínculo, incluso de la actividad como más actividad física, ¿me entiendes? Y desde la salud, no solo mental, sino que también física. Hay en el grupo del ministerio hay pediatras, hay epidemiólogos y ellos han planteado cómo se ha, por ejemplo, exacerbado los problemas de salud en el marco del contexto de la pandemia, que es algo que varios podemos ver y observar, ¿no? Pero el punto es que ese retorno a clases presenciales no puede ser a cualquier escenario, ¿me entiende? Entonces la pregunta más bien es, bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo se promueve que las escuelas se preparen para que eso pueda ocurrir de la mejor manera posible cuando las condiciones sanitarias así lo permitan? Ya, no a cualquier ¿explico? Costo y Exacto. Se entiende muy bien y yo creo que es una cuestión que es importante para esta conversación, es que la recomendación de UNICEF, la recomendación de ustedes, la recomendación de todas las voces expertas apuntan a que perder clases presenciales es un problema, que sí. es, ¿no? que Sí, o sea, que totalmente. se está pagando un costo tremendo que no da lo mismo, que Sí. lo ideal sería regresar a clases presenciales. Yo creo Sí, que las no tan diferencias... solo eso, sino que déjame precisarte una cosita, Sí, o sea, complementar una cosa, Paula. Sí. No tan solo tiene un efecto, sino que además el efecto es mucho más duro en los grupos más vulnerables. Por distintas variables, por conectividad, porque las escuelas han tenido más dificultad para poder acompañar a sus niños y niñas, porque el vínculo se ha mantenido menos, porque además las familias están en una condición de mucha mayor, muchas veces vulnerabilidad y por lo tanto la posibilidad de contener a los niños y de darle oportunidades de aprendizaje también se vuelven más difíciles, ¿no? Entonces hay una serie de razones que hacen más duro el impacto de la pandemia en los grupos más vulnerables. Yo creo que respecto a eso no hay ninguna duda y además quienes nos escuchan, Alejandra, y todos quienes tienen un niño, una niña en la casa, saben lo que significa, digamos, el tremendo costo que es que no vayan a clases. Yo creo que es a partir de este punto donde se empiezan a bifurcar los caminos, ¿no es cierto? Porque aquí empezamos con la preocupación que generan los contagios al alza. Tú dices, claro, no, ustedes no trabajan en la epidemiología, pero es más o menos claro que los contagios van al alza y que la ocupación de camas va al alza y que estamos en una situación que no parece ir mejorando y probablemente no estemos en mejores condiciones en marzo. Entonces, y aquí tenemos el problema, ¿no? Porque cuando el Consejo dice que los establecimientos educacionales tienen que estar disponibles para los estudiantes a partir del 1 de marzo, la pregunta es, ¿disponibles para qué? Yo creo que aquí entramos con el dilema, ¿no? Sí, claro. Lo que se plantea es que el año escolar comienza el 1 de marzo. Eso no necesariamente quiere decir el año escolar presencial, ¿me entiende? En el fondo, el año escolar comienza y probablemente vamos a tener que tener
un sistema al menos mixto en términos de híbrido, en términos de mantenerlo online y lo presencial como la regla. El Ministerio había planteado que la regla debería ser lo presencial. Yo creo que en el fondo eso ha ido evolucionando y es cada vez más claro que la regla va a tener que ser un sistema compartido, porque en el fondo, por lo mismo que estábamos conversando antes, porque los números van al alza, porque además tenemos en el fondo una cantidad importante de de comunas que están en etapa 1. En cuarentena, entonces esas comunas van a estar en situación, no pueden definitivamente, ¿no? Entonces la gran pregunta ahí es, bueno, y para eso trabajamos en el otro espacio, que es un espacio que tenemos con UNICEF y América Solidaria y organizaciones de la sociedad civil, para decir, bueno, independiente que sea presencial o que va a tener que ser a distancia probablemente, ¿cómo aseguramos que en el fondo se pueda resguardar el derecho a la educación de los niños y niñas para que el impacto no sea tan grande? Porque aquí se ha producido como también una preocupación donde uno a veces siente que la pregunta no es la correcta. La pregunta muchas veces ha sido, bueno, ¿cuándo retornamos a clases presenciales? Y la verdad es que esa es una pregunta que está muy sujeta a las condiciones sanitarias. Y en cambio hay una pregunta que sí podemos hacer con mucha mayor, en el fondo con mucha mayor autoridad desde lo educativo, que es cómo desde lo educativo apoyamos procesos de sostener el aprendizaje, en el fondo ya sea presencial o a distancia o en un modelo mixto. Y en eso tuvimos distintos espacios de participación, y lo que surge como idea fuerza es, distintas, pero yo te diría que las 4 principales es: la primera, esta cobertura universal de dispositivos y de conectividad como un derecho. Lo segundo es resguardar espacios de participación de los territorios, que los territorios puedan conversar y puedan discutir cómo van a abordar este desafío de modo tal de dar respuestas que sean pertinentes en los distintos territorios. Lo tercero es lo fundamental, y eso fue muy bonito porque tuvimos mucho trabajo con jóvenes que lo decían con una fuerza muy potente, ¿no? Lo importante que es acompañar el desarrollo socioemocional y acompañar a los y las jóvenes en lo que están viviendo en este momento. Socioemocionalmente, eso permite sostener el vínculo y eso a su vez permite el aprendizaje. Y por último, así como idea fuerza, yo te diría como la importancia de ir flexibilizando o vinculando las experiencias curriculares, el aprendizaje, a temáticas que sean significativas para los estudiantes, las y los estudiantes. Por ejemplo, fue muy potente, ellos decían, quisiéramos poder tener más posibilidades de vincular cosas con el arte, con la educación física, plantearon con el proceso constituyente. Mira qué bonito, ellos dijeron, quisiéramos que lo que podamos aprender a distancia, en el fondo podamos vincularlo con lo que le está pasando al país en el contexto del proceso constituyente. Entonces, esto nos da luces de cómo tenemos que apoyar el aprendizaje, aunque sea a distancia. Y eso creemos que es muy importante porque eso es lo que está, por decirlo así, dentro de la cancha de lo que se puede controlar desde lo educativo. Perfecto. Por lo tanto, ¿entiendes? No sería adecuado. Sí, creo que se entiende, y creo que se entiende que finalmente el resumen de lo que plantea el Consejo Asesor no es garantizar las clases presenciales, porque además no las pueden garantizar desde el Consejo Asesor. No podrían recomendar algo que está fuera de sus manos, si yo te entiendo bien. Y en el fondo lo que se ha recomendado es apoyar el proceso, sostener el aprendizaje en cualquiera de las formas que vaya a tomar durante este 2021. Exactamente. Perfecto. Yo creo que queda un poco más claro. Por supuesto que se mantiene la incertidumbre para tantas familias que, por supuesto, querrían ver en marzo el inicio del año escolar, jóvenes, niños, niñas que quisieran volver a las clases, quisieran volver a los cursos, pero lamentablemente por el momento no es posible y los números de contagios no apuntan a que podamos estar en esa situación el 1 de marzo. No, nos dan luces muy esperanzadoras, claramente. Muchísimas gracias por la conversación en Cooperativa. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Chao, chao. Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl. La pandemia es el tema permanente, es el tema de este 2021, cuando se conocen nuevos datos respecto y nuevas preocupaciones también en el mundo respecto a las vacunas. ¿Podrán las vacunas responder a las variantes del
coronavirus es una conversación que está hoy día instalada en el planeta. Los datos más recientes apuntan a que la vacuna Moderna, por ejemplo, parece estar funcionando contra las variantes más contagiosas del coronavirus, por lo menos aquellas variantes que ya han sido encontradas y analizadas en el Reino Unido y en Sudáfrica. Esas son las más recientes declaraciones de los fabricantes de la vacuna Moderna. Y es uno de los temas que se suma a la serie de aspectos que vamos observando y viviendo en torno a esta pandemia. Para seguir en esta conversación nos acompaña la inmunóloga Mercedes López de la Universidad de Chile. Ya está conectada al teléfono de Cooperativa. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cooperativa. ¿Con cuánta detalle deberíamos seguir la conversación respecto a las variantes del coronavirus? ¿Cuánto le preocupan a la comunidad científica? ¿Cuánto te preocupan a ti en lo particular? Bueno, yo creo que sobre las variantes hay todavía mucho que evaluar, mucho que conocer. Hay que analizar muy bien los datos que se tienen para poder realmente saber cuál es el impacto real que estas variantes están teniendo en la pandemia, ¿sí? Es normal que en un virus que está circulando como fundamentalmente en Europa y en las Américas, con bastante descontrol, digamos, circulando libremente por las poblaciones humanas, es normal que aparezcan mutaciones y es normal que aparezcan nuevas variantes, entre otras cosas por el grado de circulación del virus, ¿sí? Hasta el momento lo que sabemos, con algunos datos experimentales que han sido publicados, más allá de lo que las mismas farmacéuticas dicen, es que efectivamente las variantes, las mutaciones que han dado origen a estas variantes no afectan los lugares de reconocimiento inmune y por lo tanto el desarrollo de las vacunas que se hizo con el material original, ¿cierto? Con el virus original, no estaría afectado su funcionamiento, así que eso es una muy buena noticia. Pero lo que es más importante ahora es que entendamos que mientras más dejamos circular el virus, la posibilidad de que el virus acumule más mutaciones sigue a la vuelta de la esquina, ¿sí? Por eso sigue siendo lo más importante lo que venimos diciendo desde abril o desde marzo, desde el 3 de marzo cuando se detectó el primer caso chileno, de que lo más importante es controlar la cadena de contagio, parar la cadena de transmisión viral en los humanos. Esto es lo más importante, esto es más importante. ¿Es más importante que las vacunas? ¿Te entiendo bien en términos de...? Lo que pasa es que así como los ventiladores, Paula, las vacunas no son un tratamiento, ¿sí? Las vacunas son una medida que se toma para prevenir la infección. Es una medida a la cual yo creo que se le está pidiendo mucho si la entendemos como si fuera un tratamiento, ¿sí? Hasta donde sabemos, para que realmente logremos parar la cadena de contagio en forma efectiva, necesitamos una cobertura que es un porcentaje de la población que reciba las vacunas muy alto, ¿sí? Tampoco sabemos hoy día si las vacunas paran el contagio, y aquí yo creo que hay que explicarle muy claramente una cosa a la población. Lo que sabemos hasta ahora es que las vacunas disponibles, la mayor parte de ellas, son muy eficaces en parar la enfermedad, o sea, evitar que los individuos enfermen. Pero todavía no sabemos, se sabrá en el futuro, si estas además impiden la infección, impiden que uno se contagie. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si uno se contagia, aun cuando no enferme, todavía puede contagiar a los otros. Por lo tanto, lo primero es que aunque nos empecemos a vacunar mañana o pasado o en marzo, van a pasar varios meses en los cuales las medidas de distanciamiento físico van a tener que permanecer entre nosotros, ¿sí? Entonces esto no es un antiviral, la vacuna no es un antiviral, no es un antibiótico, ¿sí? Es una medida es una intervención de otro tipo, ¿sí? Ahora, Mercedes, tú lo has dicho muy claramente, lo que hay que parar es el contagio. Las vacunas puede que no paren el contagio, eso no lo sabemos todavía. Pero solamente agregar una cosa, no sabemos si paran el contagio, pero indudablemente son una medida que nos sirve, ¿me entiendes? O sea, es una muy buena noticia que tengamos vacunas, ¿sí? Sí, no tengo ninguna duda, pero quería apuntar a
que efectivamente más contagios, y esto no es algo que quede siempre claro, no es algo que sea tan sencillo de comprender, pero más contagios no solo significan más personas con el virus, significa también que más personas pueden fallecer, que más personas pueden recibir una atención hospitalaria que no sea la óptima porque no hay camas o no hay personal para ellas. Me gustaría que nos ayudaras a entender mejor ese fenómeno, porque a veces las personas pueden pensar, alguien puede pensar, bueno, pero si estamos asintomáticos y además vamos a estar vacunados, por lo tanto no me va a dar tan grave, bueno, a lo mejor nos podemos olvidar un poco de los contagios. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Porque puede estar ese razonamiento en las personas que se agolpan en distintos lugares, en cada uno de nosotros cuando toma un riesgo. Sí, claro, mira, yo creo que los datos que nos están informando son muy útiles. Por ejemplo, en Israel se ha vacunado ya cerca del 25% al 30% de su población, con una vacuna muy eficaz que es la vacuna Pfizer, y como ellos no han logrado estas coberturas que yo te digo que son muy muy altas, estamos hablando del 80% de la población, ellos todavía tienen un alza de casos y de enfermos y de muertos, ¿me entiendes? A pesar de que estamos hablando del 25% de la población, eso es mucho. En términos de esta intervención, 25% con el nivel de contagio que tenemos no es suficiente para parar la infección. Lo mismo ocurre en la en Rusia, donde ya no Unión Soviética. Claro, sí. Estoy antes de la en Rusia, donde se incorporó la Sputnik, que empezó a vacunar antes que la Pfizer. O sea, los primeros vacunados fueron pacientes, son sujetos, personas rusas, y ellos todavía están teniendo un alza de casos. Y aquí yo quisiera hacer notar de que, fíjate que nosotros creemos que el único número importante es el de los muertos por COVID, que ya es muy alto en Chile. Sí, veíamos la información del DEIS de la semana pasada, que tenemos casi, ya nos acercamos a los 24.000 fallecidos por COVID, lo que es una tasa muy alta de 1,1 por 1,1 muertos por COVID por mil habitantes. Eso es altísimo. Pero tenemos además otras cosas, que es el exceso de muertes, que nosotros hablamos del exceso de muerte, aquellas muertes, cierto, que se producen porque el sistema de salud está saturado atendiendo COVID y no puede dar, atención adecuada a otras patologías. Pero tampoco estamos viendo la cantidad de pacientes que, habiéndose salvado, logrado salir de las UPC, de las unidades de pacientes críticos, saliendo de los ventiladores, están quedando con secuelas, muchos de ellos con secuelas pulmonares muy importantes, que indican una calidad de vida posterior a esto que es bastante regular o mala. Entonces yo creo que yo creo que uno tiene que mirar el mono completo para entender el impacto que todavía tiene la pandemia y que todavía va a tener la pandemia, no solo en Chile, sino que en muchos países que no han controlado la situación, sabiendo que hay otros países que sí la han logrado controlar en forma efectiva. Marce, esto está siempre en el debate respecto a cómo lo ha hecho Chile. Si tú miras el número que consideras más importante, que es el de muertos por COVID, a esta altura, ¿qué nos está diciendo respecto a cómo lo estamos haciendo en Chile? Yo creo que la lástima es que Chile tiene un sistema de salud público que, a pesar de todas sus, a pesar de lo mal que ha sido tratado durante estos años, es un sistema robusto. De hecho, yo creo que el éxito de las vacunas, de las vacunas que se vienen, más que nada va a estar hecho porque nosotros tenemos una experiencia en vacunas, tenemos un sistema de salud territorialmente desagregado que llega a casi cada lugar de Chile y que va a asegurar que efectivamente las vacunas puedan llegar si se entregan los recursos suficientes y se coordina adecuadamente el proceso. Entonces, hago eso sí, porque eso es lo que da pena de lo que ha pasado en Chile, ¿no? De que tenemos un sistema de salud que hubiera respondido mejor si el plan que se hubiera implementado en Chile hubiera sido diferente, un plan de verdad, ¿cierto? Un plan integral
que no solamente tome un aspecto, que no sea hospitalocéntrico y que hubiera estado basado en la principal fortaleza que tiene el sistema de salud chileno, que es la atención primaria de salud y su territorialidad, ¿sí? La atención primaria de salud. Nosotros tenemos territorios que son muy diversos, culturas que son muy diversas, sociedades que son muy diversas, tenemos amplias diferencias socioeconómicas, y esos lugares donde esas realidades se conocen y se integran son en la atención primaria de salud. Y ahí hubiera sido el nodo fundamental, creo yo. Y entonces el llamado, digamos, que hacemos siempre, desde el Colmet lo están haciendo, desde otro espacio, desde la universidad, es que esta vez se hagan los esfuerzos suficientes para coordinar y fortalecer la atención primaria de salud, que va a ser la que va a tener que vacunar en un momento en que está sofocada por un año de pandemia y por una pandemia que está en alza en la mayor parte de las regiones del país. Entonces va a tener que hacer dos tareas fundamentales: mantener el tratamiento de la población, no solo de COVID, sino que de las otras patologías, y adicionalmente vacunar. Sí, eso requiere coordinación y apoyo real. ¿Sí? No, qué duda cabe, claro. Eso es lo que necesitamos ahora. Mercedes, los funcionarios del hospital de Temuco han dicho que no se van a vacunar con dosis de Sinovac porque no tienen la suficiente confianza o un cambio en el plan de vacunación original. Se partió con las vacunas de Pfizer, ¿no es cierto?, que son las primeras que llegaron, y ahora que se las recibió en el aeropuerto, que eran estas 44.000 dosis fueron las últimas, y ahora lo que se está esperando son 2 millones de dosis, pero de Sinovac. Y de acuerdo a la información que circula, sabemos que los rasgos de efectividad son distintos, ¿no es cierto?, que Sinovac es de 50%, que Pfizer es más alto. ¿Cuán importante te parece yo creo que hay que analizar, esto de la vacuna Sinovac desde dos perspectivas. Una pero una general, que yo creo que lo que ha pasado con los funcionarios del hospital de Temuco pone sobre la mesa una cosa muy muy relevante, que es la transparencia, la claridad y la oportunidad de la comunicación que se haga, no solamente con la población, sino que también a los equipos de salud. ¿Sí? Yo creo que esto que ellos están diciendo, más que nada, es por las graves deficiencias que aún tenemos en transparencia y comunicación. ¿Sí? El problema que tiene todavía la vacuna Sinovac es que no hemos podido mirar en resultados que podamos analizar los resultados de los ensayos clínicos. ¿Sí? Y entonces eso hace que particularmente el personal de salud tenga dudas razonables. Dicho eso, haciendo esa salvedad, hay que entender que en la emergencia sanitaria en la que nos encontramos es absolutamente necesario que cada uno de nosotros entienda que no va a poder elegir la vacuna con la que es la que se va a poner, ¿sí? Uh-huh. Tenemos un problema muy grande con el acceso que tenemos a las vacunas, ¿sí? Ustedes yo creo que han informado en cooperativas los problemas graves de stock y de distribución que están teniendo incluso los países que las fabrican y las desarrollan. Sí. Y nosotros, que somos un país totalmente dependiente de aquellos, ¿sí? A pesar de que hayamos llegado muy temprano a hacer los acuerdos comerciales, obviamente lo que estamos viendo, la experiencia nos está diciendo que eso no basta, ¿sí? No basta con ser rápidos para comprar, si no somos capaces de no tener esta dependencia brutal que tenemos en los países desarrolladores. Entonces, la población tiene que entender que que ya lo ha dicho el CABEI muy claramente, estamos con un stock limitado de vacunas, y por lo tanto no vamos a poder elegir qué vacuna ponernos, ¿sí? Ahora, con respecto a la efectividad, lo que se nos ha dicho es que la vacuna Sinovac tiene la gracia de que es una vacuna que, a diferencia de otras, ocupa una plataforma que ya conocemos muy bien, que es la de virus inactivado. Entonces esperamos pocas sorpresas de esa vacuna, ¿sí? No hay vacunas buenas y malas, ¿sí? Depende mucho del grupo que sea vacunado, del objetivo que nosotros queramos lograr.
Lo que se nos ha informado de la vacuna Sinovac, que si bien tienen una eficacia baja, sí tiene una eficacia interesante en prevenir la enfermedad grave, ¿sí? Y en vista de la situación que estamos, digamos, lo que hay que hacer obviamente es seguir las indicaciones del CABEI y establecer un itinerario de vacunación con las vacunas que tengamos disponibles. Y por eso volvemos a la primera cosa que te dije. Es muy importante que particularmente a los funcionarios de la salud se nos explique claramente, transparentemente, cómo se va a implementar, cómo el gobierno va a implementar las indicaciones que han salido del CABEI, que es el grupo asesor de vacunas del mismo MinSal. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento lo vamos a hacer? ¿Cómo se asegura la distribución equitativa de vacunas, tanto regional como en aquellas comunas que son las más azotadas por el virus, porque son comunas pobres, donde se concentra la mortalidad, etcétera? ¿Sí? Entonces nos falta ese plan, ¿sí? Un plan que sea un plan muy concreto a partir de las indicaciones que el CABEI ha estado emanando durante esta semana. Ahora, Mercedes, la vacuna Sinovac es una vacuna bastante segura, además, ¿sí? Por lo tanto, a mí me parece de que es una vacuna que no hay ningún problema de vacunar al personal de salud con ella. Ya, ahí se hace el punto respecto a la vacuna Sinovac. Quiero preguntarte, ¿cómo puede no haber todavía un plan si llegan 2 millones de dosis la próxima semana? Bueno, es que eso es lo que estamos esperando. Yo tengo confianza de que habremos aprendido de la experiencia previa que tenemos. Nosotros ya no somos nuevos en esto, llevamos ya casi un año de pandemia. Tenemos un sistema muy robusto de vacunación, tenemos experiencia y lo que hay que hacer es escuchar a la gente que tiene experiencia para poder implementar un plan que sea coherente. Entonces, de nuevo, el llamado es a integrar a la atención primaria de salud, no solamente a los expertos en vacunas, sino también a aquellas personas que en la práctica son las que saben los problemas, para evitar los problemas que tuvimos ya con la vacuna, cuando se colocó la vacuna contra la influenza, que ustedes se acuerdan, en marzo tuvimos aglomeraciones enormes en los consultorios. Esas cosas no vamos a poder, no se pueden volver a repetir. Y sobre todo, comunicar a la población que este va a ser un proceso que no nos va a tomar un mes ni 2 meses, esto nos va a tomar tiempo, ¿sí? Si lo queremos hacer bien, si queremos además hacer farmacovigilancia de las vacunas, tenemos que hacer un proceso ordenado y secuencial, clarito, ¿sí? clarito, y poniendo el foco en los grupos de mayor riesgo, personal de salud, tanto de unidad de paciente crítico como de atención de urgencias, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria. No se olviden de que son ellos, la atención de urgencia, son los que reciben los pacientes por primera vez, ¿sí? Y son los que están muy expuestos al virus. Y el segundo grupo de mayor riesgo, obviamente, son las personas mayores de 65 años, que son donde estamos concentrando la enfermedad grave y la muerte, ¿sí? Entonces, eso ha sido dicho ya por el CABEI, no estoy diciendo nada nuevo, pero nos falta el plan concreto, ¿sí? El decir, mira, van a llegar estas vacunas para acá, algo se ha estado haciendo, han llegado, pero es la impresión, por lo que hemos observado también en el Colmed, el Colegio Médico, que esta distribución todavía no es tan ordenada como debería ser para la importancia que tiene el proceso que estamos iniciando. Claro, probablemente el más importante de todos los procesos que estamos enfrentando, aunque sí. Tú precisas, Mercedes, y ya se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero tú lo has precisado desde el principio, aquí lo primero es, o lo más importante, o no podemos dejar de tratar de detener los contagios, porque esa es todavía lo más relevante. No se le puede pedir tanto a las vacunas no van a terminar, no van a normalizar nuestra vida de un día para otro, y lo que sí hay que hacer es tratar de contener los contagios. Muchísimas gracias. Y sobre todo, Paula, una cosa muy importante, nuestros equipos de salud están agotadísimos. Nosotros nunca logramos bajar
el número de casos y de enfermos a un nivel como se bajaron en otros países que incluso están hoy día con la segunda ola. Nosotros hemos mantenido un número de casos crónicamente elevado y eso hace que tengamos un sistema de salud crónicamente estresado, muy cansado, con mucha licencia médica y que además se enfrenta con mucho pesimismo a lo que viene, sabiendo que vamos a tener no solamente un número de casos que se está elevando hoy día, la situación, la sincronía que hay hoy día es muy preocupante, el número de muertos que tenemos es muy preocupante también, pero estamos enfrentando esto con mucho pesimismo porque sabemos que se vienen nuevas alzas de la gente que vuelve de las regiones a Santiago, de la gente de Santiago que se va en la región hacia las regiones, y eso no augura nada bueno. Nada bueno, lamentablemente. Mercedes, ahí, a estas alturas del partido, realmente, lamentablemente, lo único que nos queda, en ausencia de medidas más adecuadas, es hacer un llamado a la población a que se cuide, que ocupe los conceptos de burbuja social, etcétera. Así es, y todo aquello. Mercedes, te vamos a invitar a conversar de nuevo porque hay mucho de lo que hablar y hay muchas dudas respecto a una serie de temas, pero te agradecemos muchísimo la entrevista con Cooperativa esta tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias, Paula. Aquí termina el podcast de Hablando de. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde y todos los días en cooperativapodcast.cl.